Muy bien. Ahora sí vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, con complicaciones neurológicas de la enfermedad de Lyme. Es un tema, pues realmente que no vemos tan a menudo. Es un tema más, una enfermedad más endémica de Estados Unidos, en la región que vamos a mencionar en un momento, de la comunidad de Lyme, Connecticut, que es la región en donde se identificó por primera vez la enfermedad. No es tan endémica en el área de América Central. El otro foco donde más tiene presentación va a ser en Europa por distintas cepas de Borriela. La enfermedad de Lyme fue identificada por primera vez en la ciudad de Lyme, Connecticut, en 1975. Primeramente se describió como una artritis de Lyme por las manifestaciones tardías que se van a mencionar más adelante. Y ya posteriormente, pues la artritis de Lyme es una manifestación realmente de las últimas que podemos ver después de una infección por Borriela, pero en el contexto del descubrimiento, pues fue donde fueron identificando las primeras personas con esta enfermedad. Y posteriormente, pues ya se fue pudiendo identificar antes por medio de otros signos y síntomas clínicos que vamos a ir mencionando. Entonces, como se mencionó anteriormente, pues la online sería la ciudad eh, principal en donde se detectó esta enfermedad. Pues le puso enfermedad de Lyme, pero el pueblo en general pues se llama Online. Está en la costa de Estados Unidos, en el estado de Connecticut. Fue identificado por primera vez, como mencioné anteriormente, en 1975. Llama la atención, ¿verdad?, que esta área o esta región de online, pues sí está, como se vio en la imagen anterior, en una zona que es cerca pues, del agua, y también anteriormente pues era una zona boscosa porque la actualidad no es tanto, pero en donde se fue identificando por primera vez la enfermedad de Lyme, la zona boscosa era el principal lugar donde habitaban los reservorios, tanto como los que pueden transmitir la enfermedad como los que hacen que persistan el agente, el vector, ¿verdad? Que sería la garrapata ixodes. La enfermedad de Lyme pues, está determinada por Borrelia burgdorferi principalmente. Es una espiroqueta. La identificación de este tipo de bacteria no es tan sencillo. Sí, no es una bacteria que se puede identificar tan idealmente con una tinción de Gram. Sí, es una bacteria Gram negativa, pero se define más como la formación de una espiroqueta, que también vamos a ver más adelante en clases posteriores la presentación de la otra espiroqueta más frecuente, que podría ser treponema. La primera, el vector identificado en la enfermedad de Lyme, pues recordemos que es la garrapata del género Ixodes escapulares. Sin embargo, no es la única que puede transmitir la enfermedad, pero es la más reconocida y la que más vamos a poder ver en la literatura como el vector de la enfermedad de Lyme. Borrelia burgdorferi, que pues se caracterizó, como mencioné anteriormente, por ser una espiroqueta. En América, la cepa principal, que también la denominan cepa o Borrelia situ, pues va a ser Borrelia burgdorferi, pero en Europa las otras cepas que también debemos tener en cuenta es Borrelia axeleli y Borrelia garini. En general, como mencioné en diapositivas anteriores, pues en América, pero principalmente en América del Norte, en Estados Unidos, en Connecticut, pues va a ser una zona endémica de esta enfermedad, y la siguiente o el siguiente pico de enfermedad pues va a ser en Europa. El ciclo de la enfermedad de Lyme, vamos a ir hablando poco a poco del hospedador y del reservorio y del vector, pero en general el humano pues se considera como un hospedador accidental, ya que no es común en el ciclo de alimentación, en el ciclo de la vida de la garrapata. Sin embargo, en el momento en que el humano va a tener contacto con este vector, pues va a poder adquirir la enfermedad. También la transmisión no es tan inmediata como vamos a ver posteriormente,
Pero como identificamos anteriormente, Lyme era una ciudad boscosa en donde podían vivir ciervos, que son los principales reservorios, no de la enfermedad de no de la de Borrelia burgdorferi como tal, sino de poder preservar o de la principal fuente de alimento de las garrapatas. El principal reservorio de la transmisión de la enfermedad de Lyme van a ser los ratones, que vamos a ir mencionando la especie posteriormente. Va a tener también un ciclo de vida desde huevo, larva, ninfa y hasta el adulto, en donde en cada ciclo va a ser diferente su evolución y la adquisición del patógeno, el agente etiológico que va a ser Borrelia. La patogenia como tal, vamos a ir también profundizando en el ciclo de la vida de la garrapata y de la enfermedad de Borrelia burgdorferi, o para poder producir la enfermedad de Lyme, pero como estuvimos mencionando, no es tan fácil adquirir la enfermedad, no es con una picadura en general que se va a poder infectar o transmitir Borrelia burgdorferi al cuerpo del ser humano, sino debe tener un tiempo establecido en el que va a tener el riesgo, o incluso hay unos estatutos de picadura o contacto de riesgo que van a ser 36 horas, pero para poder transmitir la enfermedad, la garrapata debe estar unida al ser humano entre 24 y 48 horas. Y por ende, va a ser importante también conocer los distintos tipos de tamaño que va a tener la garrapata para poder transmitir la enfermedad. Entonces, mayormente la picadura va a ser transmitida por ninfas que van a medir menos de 2 milímetros, que vamos a profundizar en el tamaño también del vector, ¿verdad? Para que podamos comprender también por qué es que este tipo la clasificación o el tamaño de la garrapata va a ser tan importante para poder determinar la transmisión. Las garrapatas adultas van a ser menos frecuentes por el mismo principio de que son más grandes y van a poder ser visibles de manera más evidente. Vamos a poder identificar también los roedores, ¿verdad? Que esa es una especie en especial, que son los roedores de pata blanca, que van a poder transmitir la enfermedad. Tal vez en este ejemplo, pues también vamos a poder ver el ciclo. En otra imagen anterior vamos a poderlo repasar, pero los adultos o las hembras, ¿verdad? Van a colocar los huevos pues van a nacer larvas y en general la larva va a tener el contacto con los roedores de patas blancas que van a poder alimentarse durante un tiempo para poder pasar de su fase de larva de 6 patas a la fase de ninfa de 8 patas. Ya cuando estén en la fase de ninfa de 8 patas, ya la garrapata va a poder alimentarse de otros huéspedes, como puede ser tanto el ser humano, ya mamíferos más grandes, y ya al llegar a la edad adulta, pues el principal alimento donde van a poder persistir para poder volver a iniciar el ciclo va a ser en el ciervo. Es importante también mencionar que en el ciclo no es una transmisión directamente de hembra a los hijos, no es que a la hora de que una hembra esté infectada por Borrelia burgdorferi, a la hora de colocar los huevos van a estar infectados por Borrelia burgdorferi, sino deben pasar por el mismo ciclo y adquirir la enfermedad al alimentarse de los roedores de patas blancas, que van a ser los principales reservorios de la enfermedad de Lyme. Que son estos que vemos acá, ¿verdad? Pero leucopus, que son o llamados por pues, su nombre científico, pero los vamos a conocer como roedores de patas blancas. Entonces, también como pues expliqué en la diapositiva anterior, pues va a tener, la garrapata va a tener 4 etapas de huevos, larva de 6 patas, ninfa de 8 patas y la etapa adulta. Los roedores van a ser el principal contacto para adquirir la enfermedad hacia la garrapata, pero los ciervos van a ser también importantes porque van a ser el alimento para que la garrapata pueda seguir en su ciclo de vida y persistir con vida. Aquí pues tenemos el último esquema pues, del ciclo de la garrapata porque también es importante
porque también me pareció que debemos, o que podía explicar ya que va por años también. En el año cero, desde que se colocan los huevos, pues la garrapata va a pasar a larva y en todo ese año, pues se va a alimentar o tiene la probabilidad de adquirir la infección de borriela por medio de los roedores de patas blancas. A la hora de adquirir la enfermedad, pues ya va a llegar a ser ninfa y va a poder tener 8 patas y llegar a medir entre pues 2 milímetros, que vamos a ver más adelante el tamaño en general que podemos ver y que va a ser realmente indetectable para poder percibir y retirarlo del contacto con la piel. Entonces este tamaño pues va a ser muy importante de conocer, porque ya en la garrapata adulta, ya una garrapata de mayor visibilidad, pues va a ser poco probable que persista de 24 a 48 horas en contacto con la piel para poder transmitir la enfermedad. Posteriormente, pues ya en el ciclo adulto, pues van a ser más propensos a alimentarse de ciervos. Otro dato importante que también se me olvidaba mencionarles es que a la hora del contacto con el ser humano, con la piel del ser humano, pues la transmisión no va a ser directa porque va a iniciar la replicación en el intestino de la garrapata hasta poderse transmitir hacia las glándulas salivales de la garrapata para poder infectar el torrente sanguíneo del hospedador o de la gente al que va a contaminar, o de la persona, perdón, a la que va a contaminar. Aquí vemos el tamaño de las garrapatas. Como digo, la larva tiene 6 patas, la ninfa va a tener ya las 8 patas y va a medir alrededor de 2 milímetros. Ya las garrapatas adultas, hombres y femeninas, pues va a ser más difícil de evadir y pues, van a ser más notorias. Entonces, pues aquí tenemos sí ya una imagen más real de la Dixodius escapularis, en donde si vemos la larva, pues va a ser más alimentada hacia alrededor, y esta que vemos aquí va a ser la ninfa, que si bien pues ya es notoria, no va a ser tan grande o específica para que nosotros podamos ver como la garrapata hembra o la garrapata macho, que sí van a ser más evidentes. Y creo que el dato importante que, pues, que podemos dejar en claro es que la transmisión va a necesitar 48 horas, entonces creo que es más improbable que una garrapata de un tamaño mayor vaya a ser probable que no sea vista por 2 días prácticamente, a comparación de una garrapata más pequeña. Por tanto, es el principal vector a la hora de transmitir la enfermedad de Lyme. Las manifestaciones clínicas, pues la común o la que menciona la literatura va a ser el eritema migratorio, que es una lesión cutánea en diana no purruginosa. Aquí tenemos dos características de la palabra eritema migratorio. La palabra eritema migratorio, pues tenemos también que aquí es el que nos menciona continuum, el ejemplo, ¿verdad? De un eritema pues circundante con bordes definidos que va a estar en el sitio de la lesión, pero pues, si vemos acá no tiene las características directas del eritema migratorio, que va a tener su centro rojo, pues su halo blanco y luego otra vez su periferia roja, que vamos a ver en imágenes posteriores que vemos acá, que esta va a ser la característica más común del eritema migratorio. Y como vemos, va a ser más definido por la diseminación hematógena de Borriela en el torrente del cuerpo. Vamos a tener el círculo, el halo eritematoso, luego vamos a tener el halo blanco seguido por la periferia otra vez eritematosa, y va a tener esta característica más por dos definiciones, tanto la migración en el propio sitio de la picadura hacia la periferia, que vemos aquí las dos imágenes de la misma persona, tanto como una diseminación pues, más grande, como podemos ver acá, o aparición en diferentes regiones. Entonces va a estar tanto caracterizado la definición de migración o eritema migratorio por la ampliación del espacio en el mismo sitio de la picadura, como la diseminación a otros lugares. La característica que podemos documentar en estas imágenes va a ser que no es que la persona en esta región haya tenido una picadura acá, otra picadura acá y otra picadura acá, sino en cualquier lugar pudo haber llegado a tener el contacto con la garrapata, pero la característica o el eritema migratorio va a ser que va también a aparecer en diferentes lugares y no necesariamente que tuvo la picadura o la contaminación en ese lugar.
La lesión cutánea va a ser el sitio activo de proliferación y esto es importante también cuando vayamos a mencionar las manifestaciones neurológicas o de neuroborreliosis. Y esto va a identificar la diseminación hematógena. Van a ser el sitio activo de replicación y puede haber más de una lesión, como vimos en las imágenes anteriores, o puede ser tan desapercibida como la que se mencionó o la que podemos ver acá. Entonces, no es tan característico que puedan llegar a ser de este tamaño. Pueden incluso llegar a ser solo de un tamaño menor, pero es importante la identificación porque va a ser una característica principal, ya que las manifestaciones clínicas o la identificación por medio de signos y síntomas de la enfermedad de Lyme, pues no va a ser tan definitiva en cuestiones de síntomas sistémicos, y el único tal vez síntoma característico que podemos relacionar para poder sospechar en una enfermedad de Lyme va a ser el eritema migratorio. Entonces sí es importante pues tratar de identificarlo. Entonces, las complicaciones neurológicas que van a ser secundarias después de la infección van a poder incluso llevar hasta 4 semanas o 6 semanas para producirse. Más de 6 a 8 semanas no va a ser directamente una complicación aguda neurológica. Ya vamos a ver en síntomas post-tratamiento de la enfermedad de Lyme, pero pueden ocurrir de forma independiente, que solo se presente una de las tres que son más comunes o de la triada de las complicaciones neurológicas, o pueden presentarse las tres al mismo tiempo. Y como se mencionó anteriormente, pues la cefalea, fiebre, escalofríos, cansancio, náuseas, vómitos, mialgias, pues no son síntomas realmente característicos de una enfermedad como tal, sino se pueden presentar en varias enfermedades. Entonces, estos van a ser los síntomas generales que puede presentar un paciente con enfermedad de Lyme previo a una manifestación neurológica. Entonces, sí es importante pues documentar ya sea que haya tenido, tiene o haya notado un eritema similar a un eritema migratorio. Las complicaciones de la enfermedad de Lyme pues van a ir más que todo destinadas a una diseminación hematógena, desde la transmisión desde la larva, perdón, pero principalmente puede ser desde la larva, pero principalmente desde la ninfa. A la hora de tener contacto con el ser humano, pues vamos a tener el halo o el eritema migratorio que vimos anteriormente. Pues la diseminación principalmente va a ser hematógena, pero ya en el torrente sanguíneo hay otras formas de pasar a los sistemas del cuerpo, que puede ser la respuesta inmune o la simple inflamación hacia los diferentes sistemas para poder causar las complicaciones. En general, pues las primeras complicaciones de una etapa localizada o temprana, pues van a ser las manifestaciones dermatológicas, que va a ser el eritema migrans simple, como vimos en las imágenes anteriores, o el eritema migrans múltiple. Es de recordar, ¿verdad?, que no necesariamente la enfermedad de Lyme va a requerir o el eritema migrans múltiple, diferentes picaduras. Simplemente una picadura a la hora de hacer la diseminación hematógena va a poder causar un eritema migrans múltiple. Posteriormente, pues vamos a poder tener la diseminación temprana hacia el sistema nervioso central, nervios periféricos o raíces nerviosas también, y las manifestaciones cardíacas que pueden ser determinadas por un bloqueo auriculoventricular, incluso llegar a tener vasculitis. Y como se mencionó en la diapositiva, en la primera diapositiva, la principal manifestación por la cual se empezó a estudiar la enfermedad de Lyme fue la artritis de Lyme, que ya es una manifestación realmente tardía de la enfermedad, por la cual la enfermedad pues fue identificada por primera vez. Entonces, las principales manifestaciones neurológicas, pues va a ser una neuropatía craneal, meningitis, más caracterizada por meningitis linfocitaria o séptica, y la radiculoneuritis. También van a tener parálisis de los pares craneales. La radiculoneuritis, pues va a ser también caracterizada tanto por la forma de diseminación de la enfermedad de Lyme, por una mononeuropatía o una ya poliradiculoneuropatía o polineuropatía, depende de la diseminación que vaya a tener la enfermedad de Lyme, que tiene bastantes formas de afectar el sistema nervioso. Las complicaciones o ya, pues la podemos determinar no tanto como complicaciones neurológicas, sino ya tiene el epónimo o característica de neuroborreliosis. Y las complicaciones más frecuentes va a ser la neuritis craneal. La más frecuente va a ser parálisis del séptimo par, que en general la va a caracterizar una parálisis periférica bilateral,
que va a ser más frecuente en niños, la meningitis y la radiculoneuritis. Los mecanismos de transmisión o de diseminación hacia el sistema nervioso central, pues también van a estar definidos por una opsonización incompleta. Lo que vamos a poder explicar de esta opsonización incompleta es que las espiroquetas no van a ser totalmente eliminadas del cuerpo, van a quedar fragmentos, no la espiroqueta como tal. Esta, digamos, es la opsonización, va a llegar hacia la célula efectora, principalmente pues, los linfocitos, y va a tener una fragmentación. Estos fragmentos van a ser directamente los responsables de poder tener una marcación hacia los anticuerpos o o una inflamación persistente que van a poder ser detectados por los anticuerpos, ¿verdad? Pero en este caso, pues la diseminación de la enfermedad de Lyme ya en el torrente sanguíneo, pues va a ser causada por inflamación y la inflamación va a debilitar la barrera hematoencefálica y puede pasar estos fragmentos, como les digo, no van a ser directamente la espiroqueta como tal, sino la característica y la difícil también identificación incluso por medios de serología va a ser determinada porque va a ser la localización o la presencia de Borrelia burgdorferi como fragmentos. Van a poder atravesar estos fragmentos la barrera hematoencefálica al sistema nervioso central, pero si estamos hablando de otras complicaciones como artritis de Lyme o enfermedad cardiovascular, pues van a poder también ingresar o penetrar de los diferentes sistemas por medio de la inflamación y van a debilitar las membranas basales. En este caso, pues el sistema nervioso central va a ser la barrera hematoencefálica. También otra forma de que tiene la enfermedad de Lyme de poder atravesar la barrera hematoencefálica es que puede adherirse a células endoteliales. Las células endoteliales van a transmitirlos o permitirles el paso hacia el sistema nervioso central. La neuritis craneal, principalmente la característica que va a tener, que va a ser más en niños, aquí pues por ser ya la clase de neurología de adultos, pues puse un adulto, pero la característica más cercana a una neuritis craneal o parálisis del séptimo par va a ser más en niños. La característica pues va a ser que va a ser periférica, no una característica de parálisis del séptimo par central debido también a la diseminación hematógena que no va a ser directamente hacia una afectación del parénquima cerebral, sino va a ser más a una inflamación constante y en este caso pues puede el séptimo par pues es el más expuesto a poderse infectar ya sea por inflamación o la directa invasión de Borrelia burgdorferi hacia el sitio del trayecto del séptimo par. También puede haber parálisis del tercero, cuarto, sexto y octavo, pero no directamente Estas van a ser parálisis más limitadas al trayecto de los nervios craneales, sino limitadas a sus núcleos. Entonces, el nervio más expuesto a una lesión en su trayecto va a ser el séptimo par. Por ende, también va a ser el más afectado y la característica principal, como mencioné anteriormente, va a ser más en niños y va a ser una parálisis bilateral. La meningitis también va a ser una secuela. O sea, primero puede presentarse la meningitis y secundario a la meningitis puede presentarse una complicación de una neuritis craneal. Y la determinación de la serología sérica va a ser importante principalmente para sospechar una diseminación al sistema nervioso central y se debe confirmar con una punción lumbar identificando pleocitosis linfocítica en líquido cefalorraquídeo. La meningitis de las características que podemos mencionar como presentación de la enfermedad de Lyme, pues va a ser fotosensibilidad y fonosensibilidad. Y la cefalea, como se mencionó, o como mencioné anteriormente, no van a ser unas características tan clásicas en las que nosotros podamos sospechar una meningitis clásica, ¿verdad? Como signos meningios, eh, fiebre, cefalea, rigidez de cuello, alteración incluso del estado de la conducta, sino, o de la conciencia, perdón, sino simplemente vamos a tener signos realmente inespecíficos, ya que la afección no va a ser específicamente de una infección directa por una bacteria que va a producir una inflamación importante,
sino van a ser definida por inflamación secundaria a fragmentos de la espiroqueta que van a invadir el sistema nervioso central. Por lo tanto, no va a estar limitada por una inflamación hacia un agente etiológico como tal, mediado por polimorfonucleares, a pesar de que en general la Borrelia burgdorferi va a ser una bacteria, sino por al momento de que sean fragmentos, pues va a estar más determinado por una respuesta autoinmune limitada por la presencia de linfocitos, por el camino o la traslocación de las células endoteliales que van a llevar los fragmentos de la espiroqueta, y esto va a crear una reacción inflamatoria constante, no directamente una infección hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, no va a haber una presencia de polimorfonucleares, sino va a haber la presencia de los anticuerpos, que vamos a hablar también posteriormente en la detección en el líquido cefalorraquídeo, y los signos y características no van a ser tan clásicos de una meningitis bacteriana. Tampoco va a tener una característica determinante de realce meningio, simplemente a la hora de sospechar y tener cefalea, fotosensibilidad, fonosensibilidad, pues la fiebre no es tan característica, ni tampoco los signos meningios van a ser tan característicos, pero a la hora de presentar estos datos y la historia de la visita a un área endémica o la presencia de de una neuritis craneal, o también lo que vamos a ver más adelante de una mononeuropatía, eh, aunado a la historia de un eritema migratorio, pues nos puede hacer pensar en una meningitis secundaria de enfermedad de Lyme, pero no va a ser una presentación tan clásica, o independiente. Siempre va a estar acompañada de otros síntomas característicos de la enfermedad de Lyme. La radiculoneuritis también va a tener diferentes características a las que nosotros podemos mencionar a otras patologías de base, y va a ser por dolor y paresia. Una de las características o de la invasión de Borrelia burgdorferi hacia el sistema nervioso central va a ser la capacidad de migrar a través del contacto, digamos, suponiendo que este sea el antebrazo, ¿verdad? Va a poder afectar el plexo braquial, y directamente desde el sitio de la punción, pues va a poder tener la capacidad de migrar desde el sitio de la punción por medio del trayecto del nervio. Por tanto, puede causar una mononeuropatía porque va a afectar el trayecto de un axón específicamente, pero la enfermedad tiene la capacidad de avanzar, de seguir avanzando hasta llegar a afectar la raíz del nervio, hasta la raíz dorsal de los nervios, y esto nos va a causar también una radiculoneuropatía. Entonces pueden haber tanto presentaciones de una mononeuropatía por la afección local sin que la inflamación o la invasión de Borrelia vaya a llegar hasta la raíz, sino simplemente por quedarse delimitada en el sitio de la picadura, pero puede también avanzar hasta llegar a la afección de la raíz, y esto causarnos una radiculoneuropatía o radiculoneuritis. La otra característica que podemos evidenciar en una radiculoneuritis de enfermedad de Lyme va a ser que nos va a poder afectar dermatomas, por lo mismo que va a ser la infección. Puede tener la capacidad de avanzar desde la picadura hacia el plexo, y esto nos va a identificar un trayecto del dermatoma en donde identificamos el eritema migratorio. Sin embargo, no es la única capacidad que va a tener Borrelia burgdorferi de atravesar el sistema nervioso central hacia la afección de nervios periféricos. Simplemente, pues también por diseminación hematógena, también va a tener la capacidad de llegar desde la otra región, directamente desde las vías desde las vías sanguíneas, va a poder afectar el trayecto directamente hacia las raíces dorsales, y esto nos va a provocar una radiculoneuritis sin necesidad de poder tener, sin necesidad de que la contaminación sea directamente desde el sitio de la picadura. La radiculoneuritis y la meningitis, como mencioné anteriormente, no va a tener una presentación directamente individual. Si vamos a tener meningitis y radiculitis, también se describe un síndrome de Bronward, que es únicamente la combinación de estas dos presentaciones o complicaciones de neuroborreliosis. El diagnóstico en enfermedad de Lyme, pues debe ser necesariamente en dos pasos, no únicamente a la hora de poder
solicitar una inmunoglobulina M o inmunoglobulina G por ELISA. Si está negativo, pues directamente no vamos a considerar que el paciente curse con enfermedad de Lyme, pero la presencia de un ELISA positivo no nos va a determinar que el paciente tenga la enfermedad. Debemos de tener una prueba diagnóstica en dos pasos y pedirle una inmunotransferencia por medio de la prueba de Western blot. Y para anticuerpos, y la inmunoglobulina M también va a tener la característica que va a estar presente de 3 a 6 semanas. Esto es importante para poder también entender la identificación de una enfermedad post-tratamiento de enfermedad de Lyme. Incluso podemos llegar a tener la confusión de una inmunoglobulina M positiva en enfermedad de Lyme, pero la inmunoglobulina M, perdón, o IgM, va a tener una sensibilidad alta, pero una especificidad baja. Esto nos va a indicar que pues, va a tener muchos positivos, pero porque va a ser sensible a espiroquetas y vamos a tener falsos positivos a la hora de que el paciente pues incluso pueda cursar con otra espiroqueta como puede ser sífilis y va a poder salir positivo. Entonces sí, no es tan específica. Debemos de tener en contexto los síntomas sistémicos. Y la inmunoglobulina G por medio de transferencia de Western blot pues sí va a ser un poco más específica porque va a requerir em, más bandas para poder determinarse como positiva. Para la identificación de la enfermedad de Lyme por medio de las pruebas que identificamos de Western blot, aquí vamos a hablar de Western blot, pues tenemos el eritema migrans, que si está positivo, pues ya es un síntoma característico, que es el único que podemos identificar como clásico de la enfermedad de Lyme. Todos los demás van a ser síntomas generales sistémicos y si lo tenemos, pues sí debemos tratar al paciente. Si no hay eritema, pero tenemos otros signos clínicos relevantes, pues como sospecha de meningitis, que a la hora de la punción lumbar haya salido con pleocitosis linfocítica mayor de 100 células, o otra clínica evidente como cefalea o signos de meningismo o una mononeuritis, y que el paciente haya viajado a un área endémica, pues si los síntomas son menores de 30 días y tenemos una IgM negativa y una IgG negativa, pues debemos de considerar retestear o reevaluar al paciente en 2 a 4 semanas. Si tenemos una IgM positiva y una IgG positiva, pues sí ya tenemos el diagnóstico y debemos tratarlo. Si es mayor de 30 días, pues debemos considerar que también si una IgM está positiva y una IgG está negativa, pues es una baja probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Esto va a estar determinado por lo que se va a comentar en unos momentos, porque a pesar de que el paciente tenga una IgM positiva, pues ya vemos que en los primeros 30 días va a ser indicación de tratamiento, pero en los segundos 30 días a 60 días, que ya estamos hablando de mayor de 8 semanas, o de 8 semanas, pues vamos a tener que la IgM pues ya va a empezar con su baja sensibilidad y debemos necesitar una IgG positiva para considerar el tratamiento. Esto derivado por los estados de la IgM específicamente para enfermedad de Lyme, en donde la IgM pues va a estar positiva desde las 4 a las 6 semanas y puede estar o llegar a estar positiva incluso al año. Entonces, en general, no va a ser una prueba directamente proporcional a lo que conocemos para poder manifestar una enfermedad activa. Si los síntomas debe correlacionarse con la inmunoglobulina G. Si los síntomas están presentes y tenemos una inmunoglobulina M positiva, debemos esperar que por lo menos 4 semanas después del contacto de los síntomas, o incluso hasta, pues como menciona aquí la gráfica, entre 6 y 9 semanas, se debe manifestar una inmunoglobulina G positiva. Si la inmunoglobulina M sale positiva, pero en ese tiempo no encontramos una inmunoglobulina G positiva, como vemos acá, no va a ser indicación de que el paciente vaya a estar cursando con una enfermedad de Lyme activa directamente. Entonces sí debemos tener presente que las dos pruebas son necesarias. Si tenemos una IgM positiva, debemos esperar que la IgG vaya a estar positiva. Porque si la IgM está positiva y los síntomas son mayores de 8 semanas, debemos también confirmarlo con que la IgG esté positiva. Entonces esta va a ser, digamos, una de las características principales para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme, que la más importante para este diagnóstico va a ser la inmunoglobulina G.
que debe estar positiva en una etapa aguda 4 semanas después de que detectemos la IgM, y si el paciente tiene más de 8 semanas de síntomas o meses, debemos de tener las dos positivas. También si tenemos duda con el diagnóstico, porque esto todo lo que hemos hablado es por medio de pruebas séricas, pues también hay un índice de anticuerpos que nos refiere al continuum, que va a estar determinado por IgG en sérico y en líquido cefalorraquídeo, y debemos de hacer la punción tanto sérica y compararlo con el líquido cefalorraquídeo para poder considerar el índice de anticuerpos. Si esto nos sale mayor a 1,3, entonces sí se considera que la producción de anticuerpos es positiva para una formación de anticuerpos de intratecal. Entonces esto también es de tener en consideración para poder diagnosticar o descartar la presencia de enfermedad de Lyme, si en dado caso se sigue con la duda a pesar de las pruebas realizadas de forma sérica. El líquido cefalorraquídeo, pues es una forma de diagnóstico necesaria para poder diagnosticar a los pacientes con enfermedad de Lyme, pero en pacientes que desarrollan síntomas de neuroborreliosis, ¿verdad? Entonces, de esto es lo que hemos estado mencionando, de las complicaciones principales que van a ser la neuritis craneal, la mononeuritis o radiculoneuritis y la meningitis. En un área endémica, si la serología es negativa, como se mencionó anteriormente, pues debemos pensar en realizar, y si seguimos con la sospecha de enfermedad de Lyme al sistema nervioso central, debemos realizarle la punción lumbar. Y si sale con ausencia de pleocitosis linfocítica, pues es una evidencia realmente muy fuerte para poder descartar la infección por enfermedad de Lyme al sistema nervioso central. El tratamiento debemos darlo de manera profiláctica si el paciente fue a un área endémica, y como hablamos al principio de la presentación, una picadura de alto riesgo. Una picadura de alto riesgo es si identificamos a la garrapata Ixodes scapularis, principalmente pues si vemos una ninfa o una garrapata hembra de mayor tamaño, y lo importante es que esto haya estado adherido a la piel del ser humano por más de 36 horas. Entonces, porque es el tiempo promedio que se ha estudiado para poder determinar la transmisión de la enfermedad por medio del contacto con la garrapata ixodes, de 24 a 48 horas. Entonces, ya con 36 horas se va a catalogar como una picadura de alto riesgo, y si el paciente también fue a un área endémica, directamente pues a la región del estado de Connecticut, ¿verdad? Que es la principal región en América que podemos identificar para riesgo de enfermedad de Lyme, y se le puede dar la terapia profiláctica, que es doxiciclina 200 miligramos en dosis única. Para tratamientos localizados, pues si el paciente no tiene infección al sistema nervioso central o no presenta manifestaciones sistémicas cardiovasculares o articulares o neuroborreliosis, como vemos como del tema que trata la presentación, pues si solamente se identifica el eritema migrans, pues el tratamiento ideal va a ser la doxiciclina por 10 a 20 días, o de 10 a 21 días, igual 200 miligramos, de 200 miligramos día, se dividen las dosis en 100 miligramos cada 12 horas. Si solo tenemos una enfermedad localizada, si ya estamos pensando ya en una neuroborreliosis, pues ya los tratamientos pues van a ser directamente intravenosos, ceftriaxona, cefotaxima, penicilina G, e incluso podemos llegar a considerar doxiciclina, pero los tratamientos de elección van a ser los intravenosos. En general, la doxiciclina tiene un buen efecto, pero no es de la primera elección. Las contraindicaciones del uso de doxiciclina para poder tratar a los pacientes con enfermedad de Lyme van a ser pacientes embarazadas que estén dando lactancia materna o niños menores de 8 años. El tratamiento va a ser, ya esto digamos es de 2 a 4 semanas o de 14 a 28 días, de 100 miligramos cada 12 horas para el tratamiento de neuroburrilosis. También los antibióticos intravenosos, va a ser ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. Se puede dar según el continuo, pues se puede dar la dosis en 2 gramos cada 24 o dividirla en 1 gramo cada 12 horas por 14 a 28 días. También la cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas. Y
otro espectro, otro antibiótico que tenemos como elección para poder tratar a los pacientes con neuroborreliosis va a ser la penicilina G. Va a un tratamiento de 24 millones de unidades diarias que se puede dividir en 4 millones de unidades cada 4 horas e igualmente por 2 a 4 semanas. El síndrome post-tratamiento de la enfermedad de Lyme también es uno de los temas que vamos a tratar y es la principal manifestación o la manifestación crónica de la enfermedad de Lyme y no está tan bien identificado como para poder definir un tratamiento como tal, ya que no se considera directamente que la enfermedad de Lyme vaya a cursar con un ciclo crónico. Y lo único que vamos a poder tener para poder diagnosticar este síndrome post-tratamiento de la enfermedad de Lyme va a ser la sintomatología de la enfermedad de Lyme que haya el paciente referido anteriormente o únicamente que haya tenido, que tenga problemas de cefalea y cognición, que las pruebas de diagnóstico estén presentes y que haya recibido tratamiento. Realmente no va a tener unas características tan clásicas, simplemente que haya cursado con la enfermedad de Lyme. Los síntomas que se pueden asociar al síndrome post-tratamiento de la enfermedad de Lyme va a ser dolor, fatiga, problemas cognitivos y parestesia. Realmente no son síntomas tan específicos. Los más característicos que se pueden mencionar van a ser los problemas cognitivos y las parestesias, pero todo esto va a estar directamente indicado o determinado por la presencia anterior de pruebas de diagnóstico positivas, de síntomas positivos y que ya el paciente haya recibido tratamiento y a pesar del tratamiento persisten los síntomas durante meses o años, y por lo mismo que no se considera directamente que un paciente o que el Borrelia burgdorferi pueda llegar a tener una cronicidad, no se recomienda el tratamiento antibiótico a largo plazo, simplemente tratamiento sintomático y no se recomienda la reinstauración de un ciclo de antibióticos. La respuesta inmune va a estar determinada en general por CXL13 que va a aumentar en la enfermedad y disminuye con el inicio de tratamientos. Todo esto va a estar determinado por células B. Este es un nuevo marcador que realmente lo menciona el Continuum, lo traje a colación para que lo tengamos presente, pero realmente no está tan estudiado. Y hay había un estudio en Continuum que no consideré colocarlo ya que se evaluaron 4.129 pacientes y de los 4.129 pacientes solo se aisló el marcador en 29, entonces realmente no fue una una muestra positiva para poderlo identificar como un marcador de diagnóstico, pero en general está presente en la enfermedad de Lyme y y en los pacientes que tienen la enfermedad, pues va a estar aumentado y que después de iniciar el tratamiento, pues ha disminuido, pero no está indicado todavía para un diagnóstico de enfermedad de Lyme. Y el caso clínico que les traía, realmente es para que tal vez también fijemos un poquito lo del IgM positivo, IgG negativo en relación a la enfermedad de Lyme. Es una femenina de 46 años que lleva 8 meses con ceftriaxona, lo que nos va a indicar 8 meses de síntomas, fatiga, dolor crónico y generalizado, y que tuvo antecedente de viajar al área endémica, no refería a haber tenido eritema migratorio, pero no tenía manifestaciones agudas. El principal dato que vamos a tener aquí es manifestaciones agudas. 8 meses de síntomas crónicos. Entonces se hizo un IgM positivo, pero el IgG estaba negativo. Entonces, en este caso, no tienen manifestaciones agudas como puede ser neuritis craneal, meningitis, mononeuritis, radiculitis, no tiene antecedente de eritema migratorio, únicamente el hecho de haber viajado a un área endémica. Entonces, el IgM por su alta sensibilidad pero baja especificidad, pues nos salió o sale positivo. Pero si no tenemos el IgG positivo, la paciente no se considera que esté cursando con una enfermedad aguda de enfermedad de Lyme a pesar de que tiene el IgM positivo. Tampoco se considera como una enfermedad crónica porque debe de tener el IgG positivo. Entonces, en este caso, pues sí es importante que era el dato que pues podía marcar más del diagnóstico de la enfermedad de Lyme para hoy, que el IgM pues iba a tener una alta tasa de falsos positivos en relación a esta enfermedad como tal. Y esto era lo que traía para hoy. Muchas gracias. Voy a detener.